Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Consejo Coordinador Empresarial entregó a Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, una lista de lo que llama programas transeccionales que han dado resultados en el país. El organismo explicó que en ellos se debe construir y no a partir de cero para que luego se conviertan en acciones y políticas públicas. Por otro lado, el organismo pidió a los senadores mejorar la reforma laboral, sobre todo en el tema de la subcontratación, el asunto del outsourcing. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí está esta discusión. El sector empresarial ha mantenido, a través del Consejo Coordinador con Gutiérrez Candiani a la cabeza, un diálogo intenso, donde dice, por un lado, señores, aquí hay cierto tipo de programas sociales, programas que tienen que ver específicamente ya con la estabilidad económica del país y con el impulso a lo que podríamos llamar la apertura económica, que tienen que mantenerse, pero lo que ha hecho en los últimos meses el Consejo Coordinador Empresarial es convertirse en un actor político más, y creo que es un punto importante que hay que tomar en cuenta, porque si bien es cierto que en el asunto de la reforma laboral los sindicatos están representados con senadores y diputados en el Congreso, que de alguna manera los grupos de poder han estado presentes en diversos espacios y formas, el Consejo Coordinador Empresarial está ahí como una voz que insiste en ser determinante en la negociación y en donde en el asunto específico del outsourcing, o sea, de la subcontratación, de mecanismos de subcontratación, está diciendo, señores, aquí hay que moverle porque las condiciones que se impusieron no son las adecuadas. Habrá que ver lo que dice el sector laboral sobre esto. Sí, fundamentalmente creo que la discusión en el tema de subcontratación o de outsourcing tiene que ver con una modificación que hubo en la Cámara de Diputados. Se modificaron varias cosas, pero la parte que me parece le preocupa un poco a los empresarios es cuando se habla de que no se permite el outsourcing o subcontratación en las actividades sustantivas de la empresa, donde sustantivas nadie sabe exactamente qué significa, se lo puede uno imaginar, pero no está totalmente claro y esto pues va a llevar a una serie de decisiones que tiene que tomar probablemente la Secretaría del Trabajo, pero en cualquier caso va a abrir un espacio de conflicto que me imagino es el que se quiere evitar para que entonces pues haya una definición más clara al respecto desde ahorita y que no tenga que irse pues a una regulación ya no secundaria sino circulares y cosas por el estilo que podrían complicar la vida. Entonces creo que por ahí está el tema en materia de reforma laboral. Yo veo al sector privado muy activo, hacía muchísimos años que no estaban así. Yo te diría, la última vez que estuvieron por una parte unidos y por otra parte dando una confrontación de esta naturaleza fue en la negociación del Tratado de Libre Comercio, hace un poco más de 15 años. Ahí sí el sector privado se juntó y participaron en las negociaciones del cuarto de atrás, en una serie de cosas. Y durante los últimos 15 años sí hay un papel del sector privado, fundamentalmente después de las misceláneas fiscales, en donde ponen el grito en el cielo, por una parte, pero más allá de eso, participar yo te diría inclusive en las transmisiones de poder, simplemente no había estado. Algunos sectores de actividad que se ponen un poquito más truchas, van y le presentan al candidato electo algún tipo de cosa. Eso sucedió con Fox, eso sucedió con Calderón. Hoy el sector privado realmente está haciendo una tarea importante para estar en todos los niveles de decisión y sobre todo muy incisivos en esta parte de reformas estructurales. Yo creo que eso es bueno para el país en su conjunto, como bien lo dices, es un actor más. Y la voz del sector empresarial yo creo que es fundamental para la toma de decisiones. Ha habido yo creo que muchos raspones durante los últimos 6 años específicamente entre el sector industrial, el sector agropecuario, el sector comercial y servicios, con algunos secretarios de Estado, no cabe la menor duda, y yo creo que quieren cambiar esa postura para tener un acercamiento en términos de definir ciertas políticas. No hay mejor cosa que le pueda pasar al sector empresarial mexicano que tener claridad respecto a lo que se va a hacer durante los siguientes 6 años. Y ellos dicen, bueno, nos podemos sentar y podemos discutir, hay cosas que no queremos que se toque y yo creo que son fundamentales, especialmente en la parte social. Supongo que se referirán a estos grandes proyectos sociales como pues han venido funcionando durante los últimos, pues yo diría 3 sexenios sin duda alguna, desde Progresa a Oportunidades a Para Vivir Mejor, y continuarlo de alguna manera, pues yo creo que es fundamental para el país porque se ven los logros, se ven el abatimiento de la pobreza y el crecimiento de las clases medias. En el asunto de reforma laboral se dice, pues la izquierda lo ha planteado y diversos sectores, es una reforma patronal.
Esa es una reforma que a quien beneficia básicamente es al sector de los dueños, porque a quien se le está restando directamente un potencial importante de derechos es al sector obrero, un sector obrero que no está siendo bien representado y que las modificaciones que se están planteando les daña directamente a cada uno de ellos en lo conseguido. No, yo creo que eso no es cierto. Es al revés, es decir, lo que se está haciendo es reconocer ciertos tipos de contratación que en este momento están ocurriendo de forma, pues diría yo, ilegal, si quieres, No, claro. en donde no, o sea, el outsourcing o la contratación por hora o la contratación a prueba o los contratos temporales en México hoy se están haciendo a través de pagar por honorarios o asimilados a salarios, y en ese caso no hay ninguna prestación para las personas. Ahora, con esta reforma laboral, todas estas formas de contratación sí están generando estas prestaciones. Entonces, realmente lo que se hace es reconocer una realidad en la cual los trabajadores hoy no tienen ninguna protección y darles esa protección. Entonces, yo no veo en dónde pierden los trabajadores. Yo entiendo que los señores de los sindicatos tienen que usar este discurso, porque si no, ¿de qué viven? No, pues esa es su chamba. Pero en realidad los trabajadores no están perdiendo. Creo que quien está perdiendo mucho, y eso sí está claro en la reforma, son las juntas de conciliación y los abogados, y este es realmente el único espacio en donde veo yo que hay la posibilidad de generar empleos nuevos. Es decir, los cambios en las formas de contratación no flexibilizan realmente el mercado, ya está flexible en ese sentido. En donde realmente hay una ganancia por reducción de costos de transacción es en esto de impedir que los salarios caídos sean mayores a un año, reducir algunas de las facultades de las juntas de conciliación, y entonces ahí, al quitarle poder a estos grupos que ganan de los dos lados, pues le das más espacio a trabajadores y a patrones. En ese sentido sí hay una ganancia para ellos, pero yo creo que es una reforma que ayuda más a trabajadores que a patrones. Sí, la verdad es que sí afectas intereses, y mira que en el fondo no se tocaron todavía los temas de transparencia de cómo hacen las elecciones, pero a final de cuentas los trabajadores en sí mismos no resultan afectados derivados de la ley laboral. En sí mismo lo que se venía haciendo es una simulación al margen de la ley, y transparentarlo yo creo que todo lo contrario, tiene los mejores efectos para los trabajadores en su conjunto. ¿No representa esto una amenaza para contratos colectivos bajo el principio de que empresas podrían empezar a pensar en mecanismos de contratación, más de contratación individual, más de outsourcing y de subcontratación, de ir disminuyendo de esta manera costos que son muy altos por una contratación colectiva que, bueno, finalmente es visto como un avance para el derecho del trabajador, y que en la medida en que esto se flexibiliza, sí representa una concesión por parte de un sector trabajador en beneficio de los que vienen atrás, pero en perjuicio de aquellos que ya están en el mercado laboral. Puede haber este problema para los sindicatos, yo creo que únicamente en el caso de subcontratación, y ahí lo que tienen que hacer es pues hacer sindicatos para las empresas que van a entrar como tercera parte, los que son subcontratados. Esto es lo que tendrían que hacer los sindicatos si quieren hacerlo, también ahí tiene que haber un sindicato, pero en el fondo, esto no destruye el sindicalismo al interior de las empresas, y toda la clave queda entonces en esta palabra que comentaba yo al inicio, las actividades sustantivas. Si buena parte de las actividades de una empresa pueden ser tercerizadas o pueden enviarse a subcontratación, entonces efectivamente el sindicato que tenía esta empresa se empieza a debilitar significativamente, y esa es la razón por la cual los sindicatos le pusieron actividades sustantivas, sin que quede claro qué es eso, y ese es el pleito en el que vamos a estar. Yo creo que así vamos a estar, porque no creo que el Senado lo cambie. Ahora, a final de cuentas, si uno ve la película completa, hay 48 millones de trabajadores en el país, de los cuales 16 millones, de acuerdo con las últimas cifras del INEGI, pues están en el sector, digamos, de asegurados en el IMSS. Y en ese contexto, pues no todos tienen precisamente un nivel de sindicalización como lo puede tener la propia industria. Yo creo que nos estamos refiriendo a un universo pequeño, y en la medida en que haces una ley que pueda beneficiar al cúmulo de trabajadores en el país, estás desparramando esos beneficios potenciales, no para los que estén sindicalizados ahorita. A final de cuentas habría que probar si los sindicatos hacia atrás son un beneficio o no para el trabajador. Lo que sí es un beneficio es las prestaciones que tiene ese trabajador, no derivados de la existencia o no de un sindicato, sino de la ley.
Y eso es precisamente lo que te garantiza hacia adelante que estos beneficios se puedan trasladar a muchísimos más trabajadores. De entrada, a todos los informales del país, que hay 14 millones, y mientras más incentivos generes para que ellos se formalicen, mejor van a estar ellos en términos de esas prestaciones. Ahora, el problema también radica en el hecho de que para el sector patronal, para el sector empresarial, pues así como está la ley, más el asunto del outsourcing, dirían, ahí déjenlo, ahí párenle. Toda esta demanda que viene generando el Partido de la Revolución Democrática, senadores del PAN, algunos, diciendo, señores, hay que ir por democracia sindical, los priistas diciendo, ya no le muevan, hasta aquí fue donde pudimos doblarle la mano a dirigencias sindicales, porque lo que puede suceder es que modifiquemos o modifiquen por mayoría en el Senado lo que es la reforma laboral, esta se regrese a la Cámara de Origen, y como ahí no hay reglamento todavía, como no hay reglamento para esta ley, la van a dejar y no pasa. Sí. Mejor no lo hagamos. El sector empresarial dice, pues mejor ahí déjenlo, ya no le movamos, porque si le movemos alguna coma o algo, puede eso suceder. Ese es el grave problema. Así es, esa es la razón. No hay todavía una ley secundaria que aclare cómo funcionan las iniciativas preferentes. Entonces, hasta ahorita lo único que tenemos es un mes para la Cámara de Origen y un mes para la revisora, y se supone que ahí sale. Si hay que regresarla a la Cámara de Origen, pues caemos en un vacío legal, se debe tratar como una reforma normalita, y entonces ya la congeladora y se acabó. Entonces, la parte que nos debe quedar muy clara es que cuando se va a modificar una ley, pues hay una gran cantidad de intereses, formas de pensar distintas que intervienen, y uno no puede obtener todo lo que quiere. Hay que tratar de obtener algunas cosas y otras se pierden, no se puede lograr todo, y creo que lo que se está obteniendo en la reforma laboral es lo más que se puede hacer en este momento. Que no se nos olvide, la trayectoria del sindicalismo en México es muy particular, son sindicatos hechos desde el Estado para controlar a los trabajadores. No estamos hablando del sindicalismo combativo y que crea opciones como ocurrió en Europa. Acá es un sindicalismo charro desde su origen, para eso se hizo. Entonces, defender a los sindicalistas en México es una cosa medio utópica. Estamos hablando de defender pues, a los bandoleros que hacen uso de los trabajadores. No es como en otras partes del mundo. A final de cuentas se puede interpretar como una posición pues, relativamente mediocre, decir, detengámonos ahí y no vayamos al fondo de la circunstancia en temas muy específicos, pero desde el otro punto de vista es, si ya se ganó una parte muy importante para flexibilizar las condiciones en el mercado laboral mexicano, si ya nos están viendo desde el exterior como... los inversionistas extranjeros ya dan por descontada que se aprobó la ley laboral en nuestro país y ya están en sus marcas listos fuera para entrarle a este país. Yo te diría, pues habría que poner esas dos cosas en el fiel de la balanza. Yo no tengo dudas de que se han ganado varias cosas hasta este momento, y si se tuviera que sacrificar esta parte de transparencia, es una lástima, porque sí habría que llegar al fondo de eso. Habrá otras oportunidades, no se acaban aquí las oportunidades ni la legislación en este país hacia adelante. Pero en por el lo menos asunto, tomar en lo el que ya asunto está. de transparencia, el problema radica fundamentalmente, ayer Jacqueline Pechar, comisionada presidenta del IFAI, le decía, no en los sindicatos de empresa o los sindicatos privados, digamos, los sindicatos de empresas privadas, sino en los sindicatos al servicio del Estado. Que además no se tocan en esta reforma, ojo, esta reforma nada más toca al apartado A del 123, en el apartado de los trabajadores del Estado no se dijo nada. No se dijo absolutamente nada, y es ahí en donde parece que hay también una Esos confusión. son los sindicatotes, los sindicatos verdaderamente importantes, no solo en México, en la mayor parte del mundo son hoy los sindicatos que trabajan para el Estado, que hacen actividades que no se pueden medir bien, por ejemplo, educación. Es muy difícil medir bien educación y por lo tanto es muy difícil controlar esos sindicatos. No nada más en México, todo el mundo culpa aquí a la señora Elba Ester por mil razones, que se volteen a ver lo que está pasando en Estados Unidos y al drama con los sindicatos de profesores allá, que es el mismo que el nuestro. Entonces ahí pues no hay nada en la reforma laboral, entonces ¿para qué estamos discutiendo estas cosas? Esa es la parte que resulta importante. Pues sí, todo el mundo dice, claro, que haya transparencia en recursos que provienen del Estado, que son recursos ciudadanos, pero parecería ser que esto no tiene nada que ver con recursos que vienen en ese sentido. Ahí habría también pues que puntualizar claramente que por lo pronto meterle mano a cuestiones de democracia sindical, que sería muy importante, nadie lo niega. O sea, si no hay voto secreto,
no hay voto libre, es imposible. ¿no? Esto queda claro, pero no es algo que se puede en este momento conseguir a menos que se quiera echar por la borda absolutamente todo, ¿no? Es que ni siquiera está en la propuesta. Es decir, la reforma laboral que se envió nada más toca al apartado A, es decir, a los trabajadores de la iniciativa privada. Pero en ese punto hablar de sindicatos que estén obligados a ahí son muy voto poquitos secreto. sindicatos y te vas a complicar la vida innecesariamente. La parte verdaderamente grave es la del otro lado. Y esa no se son toca. los profesores, son los trabajadores al servicio del Estado, el sindicato del seguro. Pues todos esos se verán en otro momento. Yo creo que ahorita, como bien decía Ernesto, ahí déjenle. Y además están representados fuertemente tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y yo creo que va a ser realmente imposible que se pueda ni siquiera manejar la posibilidad de analizar el apartado B en los próximos años. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Marcelo Ebrard pues termina también ya su periodo al frente de la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Miguel Ángel Mancera ya ha sido declarado jefe de gobierno electo y ahí está la gran disyuntiva, el cambio o la continuidad en el gobierno del Distrito Federal. Esto es Dinero y Poder. A 2 meses de terminar su gestión, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo estar convencido de que él hubiera ganado la presidencia de la República si hubiera participado en la elección. Reiteró que en 2018 buscará la candidatura del PRD y agregó que realizará giras por todo el país. Sobre su administración ha destacado que los avances en seguridad, transporte público, movilidad, turismo, medio ambiente y atención ciudadana son fundamentales para poder establecer lo que ha sido definitivamente un sexenio exitoso para el propio Marcelo Ebrard. Un personaje que, bueno, pues recordemos, estuvo prácticamente al borde de salir del juego político, el famoso mito o realidad de Atenco. Recordemos cuando esta situación posterior al conflicto y en donde pues 2 policías fueron quemados, no obligaron, sino le dieron la oportunidad a Vicente Fox de removerlo. Así es. Como jefe de la policía, como secretario de Seguridad Pública, lo mandaron, creo, si no me equivoco, a la Secretaría de Turismo, Desarrollo Social, es cierto, ahí estuvo. Y de ahí, bueno, pues un Marcelo Ebrard que brinca directamente a la candidatura a la jefatura de gobierno, la gana, se une con López Obrador. Es más, se hunde junto con López Obrador en la tragedia del 2006 porque no se puede salir de él, no tiene un grupo político propio y depende de él. Posteriormente, el propio López Obrador termina dependiendo enormemente de los recursos de la capital, y esto es algo que no puede hacerse a un lado, y de eso sobrevive, pero definitivamente Andrés Manuel López Obrador no permite a que Marcelo Ebrard crezca a un nivel tal que pudiese en un momento determinado convertirse en una figura que lo hiciese a un lado como candidato de la izquierda, y a partir de eso Marcelo sale de la contienda, le permite entrar a López Obrador y bueno, pues ahí está el resultado. Hoy Marcelo Ebrard dice, hoy yo voy al 2018 y habrá un solo candidato en el 2018, a ver cómo le hace para resolver la ecuación, ¿no? Sí, efectivamente, recordando lo que ocurrió en aquella ocasión cuando hay el linchamiento de 2 policías, es un fenómeno posterior al caso de Atenco, en donde se estaba intentando el ir construyendo estos grupos de municipios independientes o autónomos que habían estado haciendo en otras partes del país. Ese era el intento que había en aquel entonces, y en Tláhuac se estaba tratando de hacer esta especie, pues digamos, de insurrección antisistémica, una especie de guerrilla urbana, y eso es lo que lleva a esta crisis en la cual pues son golpeados seriamente 2 policías. Marcelo Ebrard, siendo jefe de la policía, no reacciona con la velocidad que debería haber tenido, y es la razón por la cual Vicente Fox lo remueve, porque hay que recordar que en el Distrito Federal el jefe de la policía y el procurador son nombramientos del presidente de la República, no del jefe de gobierno. Después logra acomodarse nuevamente Marcelo, gana la jefatura de gobierno, le va razonablemente bien considerando pues cómo han sido los otros gobiernos del Distrito Federal por parte del PRD, pues este parece uno de los más exitosos en varios frentes, lo cual no significa que el DF esté muy bien, significa que está menos mal que como estuvo con los otros, ¿no? Que eso es una cuestión relevante a diferenciar.
pero es tal su éxito y el éxito de su candidato, el señor Mancera, pues que logran tener en la votación aquí en el Distrito Federal 500,000 de votos más de los que obtuvo su candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y probablemente por eso es por lo que dice Marcelo, pues que él hubiera ganado si hubiera sido candidato y que él va para 2018 y que va solo. Como bien dices, hay que ver, dentro del PRD parece que así será. Esto parece indicar que el PRD se va a mover en la construcción de una candidatura más al centro, más capaz de jalar votos, pero pues no sabemos qué van a hacer los otros partidos, el PT, el Movimiento Ciudadano y el nuevo partido que está construyendo Andrés Manuel, este grupo Morena, que puede tener una dirección totalmente distinta. Yo creo que el fiel de la balanza lo dijo el voto, fue una raz impresionante a la hora de la votación. Pero hay frentes en los que se trabajó de manera muy importante durante los últimos 6 años. Yo te diría, en vialidades, los capitalinos verdaderamente tenemos dolores de cabeza permanentes desde hace un buen rato, pero con la esperanza de que esto se vaya a acabar dentro de unos cuantos días. Habrá que ver si es cierto que pasa eso. Esa es parte de la discusión con respecto a si se debe de hacer este tipo de obras todas al mismo tiempo, porque bueno, pues así es como está la ciudad todavía en estos momentos, ¿no? Hay que ganar la elección, pero cuidadito con paralizar toda una ciudad con segundos pisos y al mismo tiempo, pues toda una infraestructura que comienza a moverse, mientras descuidas otras partes, porque tienes una ciudad llena de hoyos. Sí, llena de hoyos, no cabe la menor duda, pero también se trabajó en otras cosas que no se ven y que no necesariamente te ganan elecciones. Está desde luego la parte del metro en la línea dorada. Cuando se eche a andar, yo creo que va a solucionar una muy buena cantidad de problemas de transporte en el Distrito Federal. Y sobre todo aquellas que pues no necesariamente se ven y no necesariamente se usan para transporte, que es toda la parte del acuaférico y desde luego la parte de drenaje profundo, obras indispensables para la viabilidad de esta ciudad en el mediano y largo plazo. Y eso sí se va a ver en sexenios posteriores. A final de cuentas, yo creo que la gente emitió su voto, lo emitió muy claramente a favor de la gestión de Marcelo y desde luego del candidato Mancera, hoy jefe de gobierno electo de la ciudad. Habrá que ver qué tanta de esta inercia que se tiene en materia, por ejemplo, de obras, se va a continuar en el próximo sexenio. Yo creo que es un momento importante de dar un viraje para decir ya fue suficiente de obras de infraestructura de transporte, metámosle dinero que parece hay en abundancia en el Distrito Federal para este tipo de cosas. Yo lo dudo mucho en términos de la deuda o el impacto que pueda tener hacia adelante precisamente este tipo de obras para otras cosas, para el transporte masivo, que sin duda alguna todavía hay un buen trecho por recorrer hacia adelante. Hay en el DF algunas cosas que sí pues no se han resuelto y que son muy importantes. Una es el agua. Efectivamente se ha estado trabajando en el drenaje profundo, pero no nos alcanza el agua en el Distrito Federal y la única solución de largo plazo es mejorar el tratamiento. De hecho, tener tratamiento de agua para poder reciclar una cantidad importante. Eso no se ha hecho y es relevante. El otro es el tratamiento de los desechos sólidos. Ya no hay dónde tirar la basura. Se logró extender durante un tiempo el tiradero, pero no alcanza, no sirve. Tienen que tomarse decisiones ahí, que Marcelo no tomó, nomás fue pateando el bote y es así le va a tocar a Mancera empezar a decidir al respecto. Este tipo de cuestiones son relevantes en términos de la administración de la ciudad y en términos del control político. El gran avance que ha logrado Marcelo es que cuando él entra como jefe de gobierno, pues todo el DF estaba en manos de López Obrador y ahorita nada más la mitad. Entonces, digo, sí es un avance, pero no tiene todavía el control por completo de la ciudad, a pesar de que hayan ganado. La mitad de las delegaciones están gobernadas por personajes más cercanos a López Obrador que al señor Mancera o al mismo Marcelo Ebrard. Vamos a ver cómo se van acomodando en estos días, porque tampoco es una cosa que vaya a durar años, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que el propio Miguel Ángel Mancera, pues es una figura que no forma parte directamente del PRD, no es Tampoco lo era Marcelo. Político. Sí, pero por eso Marcelo no tenía grupo, pero ya lo tiene. ¿Sí? Y Mancera tiene hoy, por supuesto, el apoyo del grupo Marcelo Ebrard. Ahora, el problema es que él directamente tiene que comenzar a operar específicamente con la gente de Ebrard que lo apoya frente al grupo López Obrador. ¿Qué tiene que hacer además? Tiene que mantener una asamblea legislativa en donde parece que tiene más apoyo de los
grupos de oposición, panistas y priistas, bueno, priistas algunos de ellos, que estarían dispuestos a entrarle en un proyecto común, junto, por supuesto, con el sector de Ebrard dentro del PRD en la Asamblea, para generar este proyecto. Hay quien empieza a pensar que pues también Miguel Ángel Mancera puede ser candidato. Eso se tiene que ir construyendo a lo largo del sexenio. Por lo pronto no es una realidad. El mismo Mancera me lo decía hace unos días: espérenme, yo lo que tengo que hacer ahorita es poner o echar a andar un distrito federal, una Ciudad de México, que de una o de otra manera demuestre que tiene viabilidad como ciudad, con su estructura y con lo que se plantea de mayor autonomía y mayor capacidad de decisión para una ciudad como las características. No está fácil el control que todavía ejerce López Obrador por la vía de Bejarano. En términos de la Asamblea Legislativa, tienen las principales comisiones, y también en la Cámara de Diputados tienen una muy buena cantidad de diputados para disputarle a cualquiera de los perredistas todavía una posible nominación única, como dijo Marcelo, de las izquierdas para el 2018. Y es precisamente a través de las comisiones y del control de la Asamblea Legislativa en donde se tiene acceso a muchísimo dinero. No nada más viene de la jefatura del gobierno del Distrito Federal, vienen de una serie pues, de grupos de poder y de cotos de poder en el Distrito Federal que todavía están vivos, todavía están latentes, y donde todavía se ejerce un poder muy impresionante por ese grupo. Y algo que va a ser bien interesante es que esta disputa va a ocurrir, como bien dice Ernesto, no solo en la Asamblea, también en la Cámara de Diputados y Senadores, en donde estos mismos grupos tienen el conflicto al interior de lo que sería la bancada de izquierda. Hay un cacho que es Andrés Manuelista y otro cacho que no, y sí se han estado enfrentando. En el asunto de la reforma laboral fue clarísimo, tomaron la tribuna y se le quedaron ahí a Silvano Aureoles, que el pobre pues no podía hacer mucho. Ya amenazaron los senadores del PRD, en particular la señora Dolores Padierna, que igual va a hacer lo mismo. Están bloqueando el Senado, hoy en la mañana eso estaban haciendo allá, ya mandaron a los granaderos para ver qué se hace. Entonces, en algún momento va a tener que decidir este colectivo mamá, Marcelo Mancera, qué van a hacer para enfrentar a López Obrador en la calle, porque ahí es donde va a ser el conflicto más importante, y yo espero que en algún momento se nos ocurra que sí puede haber orden en una ciudad capital de un país tan grande como este, y que no necesitamos estar en manos de cualquier orangután que se le ocurra salir con 20 gatos a presionar por algo que se le ocurrió nada más, ¿no? No, sí, es correcto. De todas maneras, ese conflicto no se va a acabar de la noche a la mañana. No. Y a final de cuentas, lo que distingue a un grupo de esta naturaleza, ¿cómo le llamaste? ¿Mamá? El colectivo Mamá. El colectivo Mamá es convertirse en una izquierda dialogante, en una izquierda con la que se puedan sentar acuerdos. Y que obtenga resultados. Ese es fundamental. Para la gente del Distrito Federal, ese es el aspecto más importante para decidir una elección. Bueno, pues ahí está. La verdad es que de todas maneras, de una o de otra forma, lo que le queda ahora a Mancera es demostrar que tiene los tamaños suficientes para enfrentar una ciudad que es bastante complicada. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes el asunto del empleo, el empleo en México y en los Estados Unidos, dos realidades pues que van de la mano, dicen algunos, todavía con problemas serios para despuntar. Esto es Dinero y Poder. En nuestro país, en septiembre, el número de empleos formales adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social ascendió a 16.033.094 plazas. Se generaron 109,000 puestos de trabajo, lo que significa un incremento mensual del 0.69%. El empleo creció a una tasa del 4.68% anual, y en lo que va del año se han creado 682.759 plazas formales. En Estados Unidos, la tasa de desempleo cayó sorpresivamente a 7.8% en septiembre, desciende 0.3 puntos en relación a agosto. Este nivel es el más bajo desde que el presidente Obama asumió el gobierno de la Unión Americana en 2009. Pues bueno, para Obama fue algo así como un salvavidas después del desastre de su debate, que mejor hubiese preferido cambiarle de canal y dejar a Romney solo. Pero lo cierto es que datos de empleo que en el caso mexicano, si empezamos por el caso mexicano, si hubiésemos logrado tener esto anualmente durante los últimos años, si bien no
serían suficientes, estaríamos en una situación también bastante distinta a la actual, ¿no? Pues es que los resultados son muy buenos en los últimos 3 años, son más de 800,000 empleos cada año, en 3 años seguidos, es un gran éxito. Sin embargo, pues parte de ello tiene que compensar la gran caída de 2008-2009, pero aún así en el neto, en el sexenio, se están ganando empleos, hay ahorita 2,300,000 empleos más de los que había al inicio del sexenio. En este mes de octubre vamos a alcanzar el mayor número de empleos, porque siempre octubre es el mes con más empleo en México y de ahí baja un poquito al fin de año. Y yo creo que nos vamos a quedar más o menos en estas cifras, en donde, bueno, pues se lograron generar 2,300,000, 2,500,000 empleos tal vez durante el sexenio, que a la hora de dividir entre 6 años, pues ya nada más son 400,000 cada año, claro, frente a este 1,200,000, 1,300,000, depende qué quiera uno medir, sigue siendo relativamente poco. Buena parte de estos empleos, también hay que recordar, no todos son permanentes, algunos son temporales. Bastantes. Una proporción, ahorita el número de empleos permanentes está arribita de los 14 millones, entonces tampoco es tan bajo lo que tenemos ahí, pero pues creo que para poder mantener este flujo de generación de empleos, pues sí se necesita que el crecimiento económico se mantenga y que tengamos mejores condiciones, en lo que pues la reforma laboral puede ayudar un poco, ¿no? La rachita que llevamos en materia de crecimiento yo creo que es muy importante, son 3 años consecutivos en el que la economía mexicana crece arriba del 4%, hace muchísimo tiempo no se daba eso, sobre todo por la perspectiva de que se pueda mantener, de que sea un crecimiento estable, de que finalmente rompimos esa brecha o ese tope de crecimiento de la economía mexicana de 3%, ya acumular 12 trimestres de manera consecutiva creciendo arriba del 4, implica empezar a pensar que nuestro piso de crecimiento no debe ser 3, como lo han sido los últimos 30 años, sino que puede ser 4, inclusive sin reformas estructurales. Si le metemos el condimento de algún tipo de reforma estructural, entonces sí podemos pensar claramente que la economía mexicana puede crecer de manera estable, de manera permanente, por arriba del 4% en promedio por año. Y eso genera mucho empleo. Lo hemos visto los últimos 3 años, de a 800,000, pues no quiere decir que cubramos todas las necesidades demográficas del país, todavía nos quedan volando por ahí 400,000 mexicanos que o se van al desempleo abierto, o se van a la migración a Estados Unidos, o engrosan fundamentalmente la fila de la economía informal. Pero es una economía informal que crece a veces a niveles mucho más altos en términos de empleos que la propia economía formal. Depende cuántos empleos generes, todos los demás van para allá. Entonces, si generas más de 500,000 empleos formales, crece más rápido la formal que la informal, y si no, al revés. Ahora, en términos absolutos, por primera vez estás llegando a más de 16 millones de empleos formales en el país, 2 millones y cachito de los eventuales y el 14 millones de los permanentes. Yo creo que ese es un muy buen dato para la economía mexicana, pero no podemos soslayar el hecho de que también en la economía informal hay 14 millones de trabajadores, hoy por hoy. Si la reforma laboral finalmente se aprueba, ya platicamos de ello, ¿esto podría cambiar la dinámica de crecimiento ya en los próximos años o esto va a tardar? Va a tener un impacto, no sé si muy grande o no, pero en abono también de lo que decía Ernesto, la otra ocasión en la que hicimos reformas estructurales, también tuvimos varios años de gran crecimiento. Esto es, las reformas realmente se hicieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Después de la crisis de 95 y la recuperación de 96, hay 4 años de gran crecimiento, desde 97 hasta 2000, que son resultado de esas reformas, incluyendo el Tratado de Libre Comercio. Hoy estaríamos en la posibilidad de lograr algo similar. Esta reforma laboral, simplemente por reducir los costos de transacción a los que ya nos habíamos referido, que tienen que ver con la cuestión de abogados y demás, y por la imagen que da hacia afuera, puede ser muy útil. Y si va acompañada de la reforma fiscal que ya se anunció, que muy probablemente vaya junto con el presupuesto, y el año próximo las reformas energética y de seguridad social, con eso alcanza para que entonces sí estemos hablando de una etapa de crecimiento, pues probablemente arriba de 5% y no en los alrededores del 4%. Y eso es un poco lo que ven los inversionistas extranjeros de México en este momento. Es una economía que, tiene estabilidad macroeconómica ganada a pulso durante 20 años de manera consecutiva y que nos diferencia brutalmente de lo que está pasando en muchos de los países de Europa, de muchas de las economías emergentes que todavía su estabilidad pues está en duda, está en tela de juicio. 2, tenemos un mercado interno grandote, y no estamos hablando de unas cuantas familias, se está hablando de un poquito más de 16 millones de familias con poder adquisitivo, aunque seguimos teniendo un problema de pobreza, pues no cabe la menor duda.
y están viendo por primera vez desde 1997 la voluntad de que cambiemos algunas cosas para facilitar hacer negocios. Esos 3 ingredientes pueden hacer un cóctel, pues yo creo que bastante interesante, como el que se vio en China durante los últimos 10 años, como el que se vio en Brasil durante los últimos 8, para que la economía pueda crecer mucho más y generar muchísimo más empleo. Y una de las razones por las cuales México es atractivo, como dice Ernesto, tiene que ver con nuestro gran socio comercial, que es Estados Unidos, que en los últimos años no le había ido bien y ahora le está yendo bien frente a China, que antes crecía muchísimo y ahora ya no crece y se llevó entre las patas a Brasil. Entonces, Estados Unidos es una economía que tiene una dinámica interna muy sólida y que puede mantener su propio crecimiento y jalarnos a nosotros. Es el caso, por ejemplo, los automóviles están empezando a vender autos otra vez, no han llegado al nivel de 16 millones de autos al año que vendían en 2007, pero pues ya están pegándole a 14 millones y medio, se van a acercar tal vez a 15 millones de autos en el próximo año y ya nosotros vendemos un porcentaje mayor de esos 15 millones en aquel país. Esta dinámica de Estados Unidos no se ha reflejado en empleo allá. Decías tú al inicio, esta es la primera ocasión en todo el gobierno de Obama que está abajo de 8%, ¿sí? el desempleo. La reelección allá, ¿no? de Reagan, que fue de las únicas, dicen que se dio arriba de 7.5 tenía de desempleo. La verdad es que en todo caso es un muy buen dato para el propio Obama. ¿Sí? Cuando ya hablas de este nivel de recuperación económica en los Estados Unidos, uno pensaría que pues el próximo año ya estaríamos hablando, por lo menos decían allá en la Unión Americana, de desempleo sobre el 7%. Sí, lejos todavía del desempleo friccional al que ellos tienen pues como meta establecida permanentemente, que es de 4,5 a 5%. Ese es, digamos, el desempleo con el que están contentos, con el que están tranquilos. Yo te diría, abajito del 7% es ya un objetivo fundamental, especialmente después de una crisis como la del 2009, en donde ellos tienen perfectamente claro que aunque la economía de Estados Unidos crezca, el desempleo no se va a batir al mismo ritmo, lo tienen perfectamente claro también los europeos, abatir sus niveles de desempleo de los que tienen ahorita a un nivel friccional les va a tomar 10 años, cuando menos a los europeos, probablemente 3 o 4 años más a Estados Unidos, y un salto de esta naturaleza es muy bueno por 2 cosas fundamentalmente, no solamente por el nivel en sí mismo, sino porque finalmente el sector privado está generando empleos. Y ese es el punto más importante. En la medida en que se empieza a resurgir el consumo privado de los Estados Unidos, el sector empresarial empieza a generar los empleos tanto en el sector comercio y servicios como en el sector industrial. Ahí es en donde está el verdadero cambio de la economía estadounidense hacia el 2013, en beneficio de la economía mexicana, no cabe la menor duda, porque si Estados Unidos ya está llegando otra vez a los 14 millones de coches vendidos con un objetivo de 16, en México ya estamos vendiendo más de 1 millón de coches en promedio por año. A eso vamos a tirarle en este 2012, con miras a llegar al 1.2 millones que tuvimos precisamente en el 2006. Habría que ver nada más, Magario, si las medidas que tendrá que tomar el próximo presidente de Estados Unidos para reducir déficit no terminan por parar la economía norteamericana, y ahí sí, pues volveríamos a entrar en un problema de crecimiento. No está claro qué es lo que vaya a ocurrir, pero una cosa que sí es importante que no se nos olvide es que estos empleos que le están faltando a Estados Unidos le faltan en el sector servicios. Es decir, la industria de Estados Unidos sí está creciendo y está creciendo bastante bien en los últimos 4 años. El problema son los servicios, y como ellos generan la mayor cantidad de empleos ahí, pues por eso no se nota en la tasa de desempleo. Para que puedan bajar al 7 o al 6 o al 5%, van a necesitar que nuevamente crezcan los servicios. Eso exige un mayor gasto de los estadounidenses, que ahorita están tratando de pagar sus deudas que traían atrasadas, y eso es lo que ha detenido el proceso de recuperación. El movimiento que haga el gobierno estadounidense para dejar de absorber deuda privada puede generar problemas, pero eso va a depender mucho de cuáles son las decisiones que toman los mismos estadounidenses con su dinero el próximo año. Si ya se sienten en condiciones de recuperar su gasto o si van a seguir tratando de reducir sus deudas. Y eso es algo que no está totalmente claro cómo va a ser. Ahora, 2 indicadores muy importantes en ese contexto: los precios. Los precios siempre se adelantan. Después de 3 años de una baja continua en el precio de las casas en los Estados Unidos, los últimos 2 meses lo que hemos visto es precisamente que empiezan a subir el precio de esas casas, y eso lo único que te dice es que hay una mayor demanda. Y el precio de los coches, después de unas ofertas brutales durante 4 años de manera consecutiva, ya le empiezan a apretar un poquito, y eso quiere decir que las familias
empiezan a resolver su problema de deuda, empiezan a decir de ahora para adelante ya podemos entrarle a la compra de bienes duraderos, y en ese contexto sí se puede esperar un repunte vinculado precisamente a la mayor parte de la economía de Estados Unidos, que es el consumo privado. Sí, para ver eso nada más hay que fijarse en dos indicadores, el de las casas, como bien dice Ernesto, y la confianza del consumidor. Eso nos va a decir qué margen tiene el gobierno estadounidense para bajar el déficit. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted el debate Obama-Romney, en donde al presidente de Estados Unidos le fue muy mal, y el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, que pues ahora sí que pone a los venezolanos otra vez ante 6 años más de gobierno chavista. Esto es Dinero y Poder. En Estados Unidos, el debate presidencial entre Obama y Romney del pasado miércoles fue ganado, ahora sí que de calle, como se dice aquí, por el republicano. Las encuestas realizadas luego del encuentro dan prácticamente un empate técnico entre ambos, cuando anteriormente Obama tenía una clara delantera. Por otro lado, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez fue reelecto para los próximos 6 años. Obtuvo una diferencia de más de 10 puntos, equivalente pues a 1,5 millones de votos. Vámonos primero con el caso norteamericano. Un Barack Obama que pues creyó que llegaba a Denver, algo así como a ver qué se le ocurría al señor Romney. No supo enfrentar el discurso, lo trató como alguien que no sabía hablar, lo despreció, dicen algunos, le entró sin ganas, y el señor Romney le ganó, y no solo que le ganó, sino que además demostró que el peso de un debate es lo suficientemente fuerte como para bajar las expectativas de triunfo de un presidente que se sentía ya pues prácticamente de vuelta, no de vuelta, sino más bien ahí en forma permanente en la silla en Washington. Es que llevaban ya mucho rato diciendo que Mitt Romney pues no tenía la más remota idea, que los republicanos son todos burros y demás, y se lo creyeron. Y no es así, pues digo, son igual de buenos o igual de malos que los del otro lado, y el señor Romney pues no por nada tiene 250 millones de dólares de riqueza personal. Algo sabrá hacer, y de lo que sabe hacer es precisamente tomar decisiones estratégicas. Una de ellas, seleccionar al señor Ryan como su vicepresidente, lo cual le quitó toda la presión del Tea Party, de la extrema derecha dentro de su partido, y le abrió un hueco que le permitió llegar al debate bastante libre, para poder incluso decir que varias cosas de las que Obama está haciendo valen la pena, en particular la educación, y que hay cosas de salud que hay que mantener, pero pues que en general el señor Obama no tiene idea de lo que está haciendo, y que pues frente a 23 millones de desempleados se puso a jugar con la salud en lugar de crear empleos, que no sabe crear empleos porque nunca ha sido empresario. Es decir, se lo tundió gacho. Y el resultado final es que tenemos hoy, una semana después, encuestas, la del Pew Research, por ejemplo, donde Obama pierde 12 puntos, el swing es de 12 puntos, pierde 6, los gana Romney, están ahorita empatados. Y hay que acordarse que la elección en Estados Unidos no es como la nuestra o como la mayor parte de los países donde el voto se suma y se comparan los votos, es por estados. Y hay, me parece, 4 estados en Estados Unidos que van a definir la elección, que son Wisconsin, Ohio, tal vez Michigan y sin duda Florida. Esos 4 estados son los que definen las cosas, los demás están más o menos claros, y estos 4 estaban pues entre dudosos, algunos un poquito hacia favor de Obama. Si se llegan a mover a favor de Romney, el juego está hecho, Sin duda alguna, lo que puede cambiar un debate es realmente importante. Yo creo que después de ahora sí se va a poner las pilas Obama para los siguientes 2, pero lo que no puede es mantener esta tesitura de todo el mundo dice, pues parecía un profesor académico dando una clase contra un político que lo estaba haciendo pedazos, y simplemente pues el swing fue extraordinario. Quedan 2 debates, yo creo que importantes en el contexto. La oportunidad de discutir las cuestiones económicas ya se le fue, porque la temática de los siguientes 2 debates es política exterior. Es política exterior, y desde luego también toda la parte de seguridad social, etcétera. Yo te diría, se le fue una enorme oportunidad, se emparejaron las cosas y están muy preocupados los demócratas hacia adelante, inclusive con los buenos datos que está dando la economía de los Estados Unidos. No va a ser suficiente para pues ampliar la ventaja o tener una tranquilidad y un colchoncito que sí tenían hace unas cuantas semanas. Y yo creo que también, y en estas condiciones, el debate de los vicepresidentes va a ser muy importante en el contexto que se está viviendo, precisamente de dar la idea de dar o de transmitir
las capacidades de los propios equipos. La gente conoce perfectamente bien al gabinete de Obama, sabe de qué es capaz y de qué no es capaz, desconoce profundamente qué tipo de gabinete se podría gestar con un cuate como Romney, pero a final de cuentas ahí es precisamente en el debate de los vicepresidentes, que es dentro de unos cuantos días, el jueves, se va a dar precisamente esta posibilidad de contrastar pues los brazos derechos de cada uno de ellos dos. Ahora, lo que sí le queda claro al propio Obama es que el discurso republicano es un discurso que tiene que ver ahora ya no solamente con los errores propios de un Romney muy ligado al Tea Party o a la extrema derecha, el hombre que va y pide disculpas por decir que el 47% de los norteamericanos pues vivían prácticamente sin trabajar y al amparo de la seguridad social, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que hacer Obama es al día siguiente decir, es que Romney es un mentiroso porque se me olvidó decirles que todo lo que dijo ayer es mentira. Sí. Y eso es algo que no le funciona, no, sale porque peor, sale peor. Eso de comenzar a decir es que en el debate lo que dijo él es que eso no era lo que realmente los datos muestran. Si no consigue en un momento determinado en política exterior comenzar a delinear un cambio importante frente a desafíos enormes que tiene. Hay un problema en el Medio Oriente sumamente grave frente a la amenaza iraní, el conflicto en Siria, el problema turco, por supuesto, toda esta relación con China y con Rusia, que si no hay una forma bastante coloquial de demostrar cuál es la intención del próximo gobierno, hacerlo desde el punto de vista de la oposición, o sea, desde el punto de vista republicano, pues es mucho más fácil porque en este momento no tiene ninguna responsabilidad, se puede ir a los extremos de una u otra forma sin que esto sea algo que le pueda generar una responsabilidad inmediata, cosa que al actual presidente de Estados Unidos, por supuesto, sí le genera un conflicto como tal. Ahí está metido Obama en un verdadero problema. Y es que ahorita en política exterior pues no es el mejor espacio para el presidente de Estados Unidos porque no les está yendo bien. Efectivamente todos los conflictos que tú mencionabas en Medio Oriente y en el Lejano Oriente pues el crecimiento de China que está intentando quedarse con todo el mar a su alrededor, lo cual es una amenaza directa a aliados estadounidenses ¿Japón? De toda la vida como Japón, pero también Filipinas. Y entonces el asunto no es nada sencillo. Obama no puede presentar ningún gran triunfo, su único gran triunfo que fue pues la muerte de Osama Bin Laden, ya no vende en este momento. Al Qaeda ha estado resurgiendo, por eso la muerte del embajador en Libia, y entonces tampoco tiene de dónde agarrarse para poder defender, y en cambio el señor Romney puede apelar a lo que los republicanos siempre han utilizado, la recolocación de Estados Unidos como el líder mundial, que es algo que puede ser muy atractivo para sus votantes en este momento y que pues puede acabar con Obama. Ahí la moneda sigue en el aire. Y en este lado, bueno, pues lo que se esperaba para algunos, que el aparato chavista en Venezuela tuviese la suficiente capacidad con el petróleo y una campaña que si uno voltea a ver lo que son las campañas en Venezuela frente a lo que es en México, uno ve realmente lo que implica la democracia, que le corta de tajo el poder al gobierno en turno para que no utilice sus recursos, como sucede en México, para hacer campaña. En Venezuela, Chávez, además de que tenía todos los canales de televisión, salvo Globovisión y algún otro que se puede ver solamente por cable, Radio Caracas Televisión, sí, el resto era televisión controlada, radio prácticamente también controlada y solamente medios impresos independientes, propaganda de gobierno el mismo día de la elección, sí, y por supuesto mucho dinero para utilizarlo en sectores populares. Así se hizo y así le gana a Capriles con una victorias pues, de 10%, que es bastante, pero poca frente a un modelo de caudillismo. Ahora sí que muchos dicen... A todo lo que da. Todo lo que da. Con todo, ¿no? Y todo el avance de, pues no sé cómo llamarle, de la oposición de izquierda, de centroizquierda, representada en este caso por Capriles, fue importantísimo. Yo creo que la actitud que toma Capriles literalmente el día de la elección para decir, bueno, con todo y esta inequidad... Yo soy el responsable. Yo soy el responsable, reconozco que perdimos. Tiene una intención política muy importante para lo que viene en los próximos años. Todavía hay dudas muy importantes respecto a la salud de Hugo Chávez y de qué pueda pasar en los próximos años. No se sabe quién va a ser su sucesor
Y vienen elecciones muy importantes en el transcurso de los próximos meses de gobernadores, en donde este movimiento de centro-izquierda en Venezuela puede empezar a despuntar ya con algún tipo de victorias, y dentro de 18 meses tienen elecciones de presidentes municipales en donde también pueden tener una presencia muy importante. Esta posición de decir, reconozco que perdí, no nos desbalaguemos, tenemos una tarea muy importante, yo creo que es fundamental. Y el problema de Hugo Chávez ahora es que tiene que tomar la decisión. Escuchaba a algunos de sus analistas o de sus seguidores a nivel intelectual que decían es el momento de radicalizar el proceso de la revolución socialista, porque si no, lo decían abiertamente, la derecha, que consideran a Capriles de derecha, puede verdaderamente ganarnos la elección. Hay que ir hacia modelos más ligados al socialismo revolucionario, que serían modelos comunales, dicen ellos, que implican necesariamente, eventualmente, la cancelación del modelo democrático representativo, ¿no? Sí, lo que no se nos puede olvidar es de dónde viene la situación actual en Venezuela. El sistema de partidos venezolano se vino abajo en medio de una corrupción brutal. Desastre y entonces, décadas. por eso llega Hugo Chávez al poder y por eso no había oposición. Es decir, lo que está logrando Capriles, si esto funciona, es tener una posición estable. No la han logrado tener en todo el tiempo que él lleva gobernando. Si hay una oposición estable, efectivamente creo yo que van a ganar la próxima elección cuando ésta sea. Y esa es la razón por la cual creo yo los analistas están diciendo radicalízate. No puede hacerlo, me parece, Hugo Chávez, no tiene cómo, no ganó con tal margen que le permita radicalizarse, no tiene dinero en tal magnitud. La diferencia del tipo de cambio que tiene él artificial con la que hay en la vida real es grandísima. No están produciendo ya lo que consumen, tienen que estarlo pasando por contrabando desde Colombia. Ya no tiene a China para vivir de ella, no tiene a Irán para defenderlos en cuestión internacional, porque todos ahorita andan en su boleto. Entonces Chávez no está en la mejor situación, además de que posiblemente está enfermo de gravedad, eso no está claro. En cualquier caso, yo creo que radicalizarse ahorita sería una tragedia para ellos. No tiene un sucesor que sea confiable. Yo creo que lo mejor para él sería ir construyendo un puente por el cual salirse de esta situación todavía con poder. Yo dudo que el caudillo piense Pues tan sí. racionalmente como tú Pero creas. pues yo aquí estoy Y en creo el que programa, la mano. radicalización será su Pero es alternativa. una apuesta terrible, radicalizarse sin dinero es un peligro. Muchas gracias, Ernesto Cervera Macarios Quetino. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.